Bueno, el día de hoy, la clase del día de hoy, como siempre, vamos a tener primero una retroalimentación de los deberes, de la clase que pasó, de lo que vimos la clase anterior, y vamos a avanzar con la clase del día de hoy. El día de hoy nuestra clase va a estar dividida en dos partes. Por una parte vamos a ver ya los temas y cómo debe usted estructurar el tema para el artículo científico. Yo les había mencionado, yo siempre me adelanto, pese a que está en otra semana artículo científico, yo siempre me adelanto porque después suele faltar el tiempo para hacerlo. Entonces ya hoy ya definimos los grupos, vamos a ver qué necesitan ustedes para tomar en cuenta el tema y finalmente la otra semana ya vamos a ver realmente, vamos a leer aquí los temas y cada uno de nosotros vamos a hacer como cada grupo va a exponer y nosotros vamos a hacer un pequeño tribunal para aprobarle o mandarle a hacer cualquier modificación en el tema que hayan encontrado. También el día de hoy espero o aspiro a avanzar un poco con un tema que es básico para la materia de ustedes, que es el pensamiento crítico y entender realmente qué es el pensamiento crítico, porque para poder hacer el artículo científico, más allá de la redacción, ya hemos visto, recordemos, ya hemos visto síntesis, hemos visto que es un ensayo, hemos visto un poco ya, me imagino que ustedes ya tuvieron que consultar qué eran las normas APA, ya les voy a hacer unas pequeñas aclaraciones también en ese tema. Entonces ya sabemos algo de la redacción, ahora tenemos que ver cómo poner la redacción con las verdaderas, con el tema del pensamiento crítico. El artículo científico es utilizar muy bien el raciocinio para que sea llamativo y a la vez solucione una problemática. Entonces, hoy eso es lo que vamos a hacer, el tema del día de hoy. Y simplemente comenzaría a trabajar con ustedes. Permítanme, por favor, señor Ortega, antes de empezar, como siempre, por favor, la palabra al presidente del curso para que nos pueda decir si es que ha habido alguna novedad, algún problema, la clase está de acuerdo, tal vez hay algo en la metodología que no esté muy claro, tal vez en las tareas. Entonces, por favor, Arturo, si nos puedes informar, ¿le han comentado algo o todo está bien? Buenos días, profe. Buenos días con todos. No, realmente esta semana la única consulta que tuve fue acerca del ensayo, si es que el ensayo lo realizaban de las últimas semanas de clase o de la última clase, que se les aclaró era de la última clase. De ahí, la verdad, no he tenido ninguna retroalimentación sobre la metodología de clase, todo está súper claro. Eh, eso netamente. No ha existido mayor novedad por el curso. Perfecto, Arturo, muchas gracias. No se olvide, por favor, de ingresarle en su lista a la nueva compañera que se integró con nosotros en esta semana. Igual les comento a ustedes que ya igual está igualándose en sus deberes y todo lo demás. Como les dije, si usted tuvo un problema de matrícula y por ello no tuvo que hacer un deber, es mi obligación abrirle del sistema o ver un mecanismo para que esté presente. Pero no es un justificativo, profe, como nos dijeron que van a abrir todas las tareas, no hice. No, eso tampoco no es un justificativo. Entonces, si es De que tiene acuerdo, algún profe. problema con el tema de matrícula, yo estoy a las órdenes, es mi obligación. Es más, nos informaron que así debe ser el proceso, porque obviamente de muchos no dependía el tema de la matriculación. Más que todo por el tema de la pandemia, los pagos y todo lo demás. Simplemente, Arturo, no se olvide de ponerle en la lista para tomarlo en cuenta. Por favor, si es que podría De también acuerdo. un momentito en el transcurso de la tarde o el momento que tenga hablar con la compañera sobre los lineamientos del cuaderno, el tema de lo que siempre hacemos, las actuaciones en clase y demás, todos los pormenores de la clase, si podría informarle en unos minutitos sería espectacular. No quisiera perder mucho el tiempo volviendo a mencionar todo por respeto a todos los compañeros, entonces écheme una manito con eso nada más. Con gusto, profe, estaba en contacto con ella por otras materias, ya me pongo en contacto con Carolina y le aclaro pues las Perfecto. condiciones que hay en esta clase. Gracias. Si hay alguna pregunta, le da nomás mi número para que se comunique conmigo también. Ahora sí, con los demás compañeros, por favor, no sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja, alguna oportunidad de mejora. Recordemos que esta materia se llama desarrollo de competencias o taller de competencias genéricas. ¿Qué quiere decir? Que también tanto docente como estudiante siempre tenemos que ir mejorando. Entonces, si usted algo ve que yo puedo mejorar en la metodología, él está abierto el micrófono para que lo pueda decir. Si es que no hay nada, podemos continuar.
No, profe, más bien agradecerle porque créame que para realizar su ensayo ha sido un trabajo de 3 días, porque claro, al saber la exigencia que usted tiene con nosotros, tal vez una palabra o alguna cosa estaba a repetir y por eso también nosotros tratamos de perfeccionar. Y en tal sentido se revisaba y se revisaba el ensayo hasta que prácticamente creamos que esté bajo sus requerimientos y con el nivel académico que hoy por hoy debemos tener. Ujú. Perfecto, muchas gracias. En el ensayo todavía no llego a la revisión de los suyos porque tengo los otros cursos y en el ensayo sí ya necesito ir leyendo y el tiempo es bastante ajustado. Pero en los trabajos que he revisado de los otros cursos y comentarles a ustedes, el tema de las normas APA es sumamente minucioso. Si no es difícil aplicarlo, estamos claros que no es complicado aplicarlo. Sabemos que cuando tiene más de 40 palabras, cuando tiene menos de 40 palabras, qué hacer, cómo citar, todo esto lo explica el manual de normas APA sexta edición. Sin embargo, también por favor yo les invito a que ya vean tutoriales de cómo hacer o cómo poner las normas APA con el Office, ¿no? Directamente en Word, que les ayuda. Pero cuando ustedes hacen en Word, les verifica normas APA de una manera muy básica, estandariza muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando es una cita de un texto, cuando es una cita, qué sé yo, del autor directo, en las normas APA de Office les marca igualito, no les ve diferencia. Y ustedes cuando ya lo pasan por un escáner para ver el tema del plagio, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchas veces en el tema del plagio les va a aparecer un porcentaje alto. Para hacerles un poquito clara la película, usted tiene que tener para artículos científicos o cualquier paper científico, no puede tener más del 5% de plagio. No es que queramos hacer plagio, simplemente que muchas veces no sabemos citar. Entonces, por favor, yo les sugiero que utilicen por una parte el Office y por otra parte vayan revisando con el manual parte por parte lo que van citando. Eso como primera indicación. La segunda también les invito a que parafraseen siempre el tema de los textos que ustedes ponen. ¿Por qué parafrasear? Porque a veces, yo sé que dentro de la norma usted puede simplemente control C, control V y citarlo y luego hacer un pequeño análisis de eso y está bien, no hay ningún problema. Pero para evitar el tema del escáner, de plagio, y al menos ya cuando lleguemos ya al final del artículo científico, que sí la vamos a pasar por el escáner, que me imagino que con la Inge Grisel Pérez lo están viendo, cuando lo pasemos, sí vamos a ver también el tema de plagio. Entonces, para evitar desde el inicio, como es un paper, recuerden que el paper que ustedes van a hacer en mi materia es solamente de 8 a 12 hojas, no más. Entonces, desde este punto de vista, lo que yo les sugiero a ustedes es que, como es poquito, vayan poco a poco, mejor parafraseando, para evitar el tema del plagio. Igual en las otras tareas, yo les invito mejor a que parafraseen. Es la mejor manera a veces de citar y da también mayor valor a nuestros trabajos. No sé si alguien más tiene o tuvo algún problema con el paper. Arturo, ¿me decía algo? Sí, profe, perdón, un pequeño paréntesis antes de avanzar. He tenido ciertas consultas más que comentarios en su materia, en taller de competencias, ahora en noveno semestre, me indican que tenemos que sacar una certificación. ¿Esto es correcto? Ya, perfecto, Arturo. Yo había comentado, yo justo esto me habían informado, pero a mí me comentan que en mi materia no lo vamos a hacer, van a hacerlo en otra materia. No recuerdo en cuál era, en cuál me mencionaron que usted va a hacer la certificación. Les comento, hasta el anterior semestre en esta materia se hacía la certificación de presentaciones, es la certificación de PowerPoint porque usted defiende al final el artículo científico en PowerPoint y es una certificación bastante válida. Todas las certificaciones internacionales son bastante válidas, pero yo me había comunicado con su dirección de escuela y me habían dicho que la certificación que ustedes van a hacer ahora me parece que está alineado más a otros temas administrativos y me parece que lo van a tomar en otra materia. Permítame con todo, Arturo, voy a hablar con la directora y le comento, pero en mi materia no está asignado el Le tema de la agradezco, certificación le internacional. agradezco, profe, porque no hemos tenido en este caso de ninguna otra materia la notificación.
Y sí me llama Perfecto. la atención porque otros cursos ya están avanzando. Entonces, más bien, Así es. En normal. realidad está para avanzar en la semana, desde la semana 4 a las 5 las certificaciones, pero sin embargo ya le voy a comunicarle a dirección de escuela para que puedan a ustedes ya asesorarles en este tema, porque en contabilidad sabía que sí hacen la certificación en PowerPoint, pero ustedes son administración de empresas, ¿verdad? Entonces, en administración de empresas tenía entendido que van a hacer otra certificación. Déjenme que todo le consulto a la Magíster Turcán para que les puedan bajar la información. También aprovecho para hacerles un pequeño paréntesis sobre las certificaciones internacionales. Las certificaciones internacionales, y ese es un plus muy, pero muy bueno que tiene la Universidad de Israel. Recuerden que dentro, si ustedes han entrado a la página y pueden ver la visión de la Universidad de Israel, es crear internacionalización. Y parte de la internacionalización es dar certificados internacionales. ¿Qué es una certificación de estándar internacional? La certificación de estándar internacional, al menos cuando se trabaja con IBEC, que me imagino que es la que ustedes van a trabajar, es una certificación que le sirve en cualquier rincón del mundo. Le sirva aquí, le sirve en la China, le sirve en Brasil, en el país que sea. Es más, cuando usted ya salga de profesional, busque certificaciones de este nivel. No son baratas, hay que ser sincero. No son baratas. La universidad subsidia bastante esto para que a usted no le salga el costo caro, pero usted ya se dará cuenta cuando se gradúe y vaya a una certificación que no son baratas, pero son hoy por hoy lo que mide el tema de competencias, lo que les diferencia del común denominador. Hoy se mide bastantísimo el tema del desempeño. Yo les hablo desde el lado del lado de talento humano. Se pide bastante que las personas tengan certificaciones internacionales. Entonces usted trate de sacar certificaciones de todo. Hay algunas que son muy valiosas, demasiado valiosas. Por ejemplo, el tema de coach, el tema de planificación neurolingüística, el tema de Excel, de equipos de software, es decir, de cualquier tipo de software siempre es valioso. Al menos en esta tendencia que nosotros estamos viviendo, hay ahorita certificaciones inclusive hasta de Zoom, vi el otro día. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, todo es valioso, todo suma su hoja de vida, todo aprendizaje suma. Entonces, eso como un consejo, no lo desaproveche. Recuerde también, haciendo un paréntesis, que si tiene que rendir esta certificación, usted tiene que al final dar una prueba. La prueba no lo hace la Universidad de Israel, la prueba lo manda directamente desde esta plataforma IBEC. ¿Qué quiere decir? Que la misma prueba que le toman a usted le van a tomar en la Central, en la Politécnica, en todas las universidades. Entonces, no es tan sencillo. Yo les digo porque hay hasta inclusive docentes que muchas veces en las certificaciones pierden. Usted si es que pierde, simplemente perdió su dinero de la certificación. Entonces, póngale muchísimo, muchísimo cuidado. Trabajen con el profesor que le pongan, trabajen en las consultas y vayan siguiendo el IBEC, el software que les van a dar para el curso. Es igual que esta plataforma, vaya siguiéndolo diariamente para que al final no tenga inconvenientes. Ninguna certificación es tan sencilla. Eso les puedo yo dar como consejo. Eso nada más como un paréntesis. ¿Alguien más que tenga alguna duda de la tarea del ensayo para poder seguir continuando? Sí, Estuvo un poco, listen. dígame por favor. Ya, en cuanto al límite que dijo de las 1000 palabras, ¿es básicamente desde la carátula, las 1000 palabras, o empezando ya la introducción, el desarrollo hasta recomendaciones? Ya, permítame, por favor. Buena pregunta y válida. Primero, un ensayo no debería ser cerrado. No debería. Un ensayo, ¿por qué no puede ser cerrado? ¿Alguien me puede decir, lógica, por qué un ensayo no puede ser limitado por palabras? ¿Quién me puede decir por qué sería? ¿Nadie? Tal vez por el conocimiento de la persona que quiere expresar con fundamentos para ampliar más de las investigaciones. Entonces, como que le limita a ir más allá de lo que el tema que se investiga. Por ahí va. Porque es en base a opinión propia, es en base a criterio. Usted lo que hace en un ensayo es simplemente plasmar su criterio, plasmar su opinión, su punto de vista basado en argumentos. Ese es un ensayo. Plasmar mi punto de vista basado en un argumento válido, es decir, en otros autores, referencias y demás, o en una vivencia o demás cosas, pero es su punto de vista. No se puede cerrar un ensayo, porque es cerrarle o limitarle su opinión. Recuerden lo que dice la ley normal. No se puede callar la opinión de nadie, y en un ensayo mucho menos. Pero
a manera didáctica, yo hice dos cosas que normalmente no se hacen en un ensayo. La primera es limitarles. ¿Por qué les limité a 1000 palabras? Es simplemente para que usted comience también a utilizar su manera de redacción. En la redacción se llama el tema de extracción de ideas o limitar las ideas, es decir, de todo el conocimiento hacerlo pequeñito, porque no es fácil el tema de redactar. Es por eso que yo le limité a 1000 palabras. ¿Sí? Ustedes del artículo científico, un artículo científico puede hacerse desde una tesis tendrá 200 hojas, o 100 hojas, o 50, o las hojas que sea, y eso plasmarle nuevamente a 8, a 12 hojas, no es tan fácil. Hay que buscar las palabras más adecuadas y saber utilizar muy bien la redacción. Es por eso que yo les limité el artículo científico para que vayamos acostumbrándonos a saber segmentar o acostumbrándonos a sacar ideas principales, secundarias y demás. ¿Desde dónde hasta dónde va la limitación de las 1000 palabras? Primero, en un ensayo no se necesita una carátula. Un ensayo viene a ser más o menos como un informe, se puede decir, donde se presenta netamente el trabajo que usted hizo. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes están muy acostumbrados a presentar con carátula y no está mal. Es para una manera pedagógica que en la carátula presentan los datos. Yo no le puedo decir por qué hizo la carátula, me parece adecuado. Inclusive ahí se dan ciertas cosas que son válidas, ¿no? Como sus nombres, el curso y demás. Entonces, me parece bien. Si hizo la carátula, excelente. Si no la hizo, tampoco es ningún problema dentro del trabajo. Lo que sí, ¿desde dónde va la limitación? Desde el inicio, desde el título hasta, se puede decir, hasta la bibliografía. ¿Cómo usted se da cuenta de las 1000 palabras? Y por eso yo les dije que trabajen en un archivo en Word. Simplemente en la parte de abajo del Word, usted una vez que va escribiendo, le aparece el número de palabras que aplicó. Obviamente yo no voy, si usted hizo 999, no le voy a poner cero. Si hizo 1020, no le voy a poner cero. Es simplemente una referencia cuando les digo 1000 palabras. Una simple referencia nada más. No lo vean esto como un limitante de su conocimiento. No quisiera que una persona haga 2000 palabras porque el objetivo quería que lo limiten. Y tampoco quiero que una persona haga 500 porque quiero que también amplíe un poco más. Entonces póngalo como una referencia las 1000 palabras. Si es que hizo con la carátula o sin la carátula, no le va a afectar en la nota. Ya lo hizo, ya lo presentó, no se preocupe por ello. ¿Sí? Eso para que lo tenga un poquito en cuenta. Otro punto que yo les hice hacer en el ensayo que es diferente a veces a la realidad. Yo les dije que citen única y exclusivamente en la inducción, ¿sí? Que utilicen ahí el marco referencial y el marco teórico dentro de la inducción. Sin embargo, en los ensayos también usted puede citar en el desarrollo del contenido. En su opinión, usted puede citar, de acuerdo a la frase dicha por tal. Lo cita y pone también sus contenidos, ¿sí? Sí puede hacerlo, no hay ningún inconveniente. Y usted, si es que es de las personas que le encanta la investigación y seguramente vio otras fuentes de cómo es un ensayo, le dirá que usted puede citar en cualquier momento, en cualquier lado, inclusive en las conclusiones usted puede citar, ¿sí? Entonces eso para que no genere no piense que es un error mío, sino que por qué se hizo el ejemplo de que solamente citen la inducción, porque en el artículo científico yo les voy a hacer citar la mayor parte en la inducción. No quiere decir que en la discusión tampoco pueda citar, pero la mayor parte se hace en inducción y quería acostumbrarles un poquito a eso. Y aparte de eso, también quería que en el desarrollo de contenidos genere también ya un pensamiento crítico, es decir, que usted ya desarrolla ideas, yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes han hecho desde primer semestre trabajos espectaculares en la universidad y me consta porque algunos de ustedes ya los conozco dentro de otras materias y sé la calidad de estudiantes que son. Pero sin embargo, yo les digo desde mi punto de vista, hay algunos de estudiantes que hasta el momento nos hemos dedicado a control C, control V, a hacer los trabajos así. Entonces nos hemos dedicado poco tiempo al tema de desarrollar nuestro criterio, al menos en la redacción. Somos muy críticos y somos muy buenos para hablar, pero somos muy malos para escribir, y yo me incluyo en ese grupo, y es por eso que les mando a que ustedes utilicen más su criterio y desarrollen un poquito más sus palabras. Esas son más o menos, el panorama de ese ensayo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿No? Perfecto. Vamos a acordarnos que vimos la clase anterior. Alguien que nos quiera participar en la clase, por favor.
Recuerden también tomar en cuenta las personas que no tienen actuaciones en clase, están invitados a hacerlo, débense puntos. Los puntos que damos de actuaciones de clase no es un método para juzgarlos. Perfecto, vamos con el señor Cedeño. Antes de darle la palabra al señor Cedeño, nada más, recuerden los puntos. Más que todo, y me gustaría que Arturo cada cierto periodo les envíe también en la lista por medio de WhatsApp para que vayan viendo todos, tengan claro cuántos puntos tienen. No por el hecho de que se sientan mal, sino que si no tengo puntos, preparen un tema, preparen la clase y háganlo. Sí, el objetivo de al final llegar con todos con participación. Eso es simplemente, yo no lo pongo cero por la participación. Entonces, vamos, señor Cedeño. Tiene el Profe, micrófono. perdón un segundito. No es malito si le podría pedir un favor. Lo que pasa es que el día de ayer tuve un problema con el módem del internet y el día de ahora me lo vienen a cambiar. Entonces, por favor, me voy a desconectar unos 15 minutos hasta que hagan ese trabajo los señores técnicos. No se preocupe, señor Corán. No hay Muy inconveniente. amable. Esto nos pasa a todos. Ya. Gracias, Señor gracias. Cedeño. Vamos, señor Cedeño. Tiene el micrófono a su Bueno, disposición. de lo que más o menos recuerdo de lo que vimos de la clase la semana pasada, hablamos de los tipos de síntesis, que hay la síntesis descriptiva, la síntesis de marco referencial y crítica. Esto lo relacionamos con lo de la película que usted nos envió a ver, con lo de la vaina esta. Tocamos tema de los textos académicos, que son elaboraciones intelectuales que abordan un tema particular o profundizan en él y lo hacen de una manera formal, como por ejemplo que está vinculado a una ciencia o a un campo disciplinario. Usa un lenguaje preciso, claro y objetivo. También tiene y respeta una estructura definida por géneros discursivos, utiliza fuentes explícitas y citadas según normas de referencias bibliográficas establecidas. También pueden tener notas al pie de página. También lo que son las intención de textos académicos, que entre pocos científicos e investigadores se requiere dar a conocer resultados de investigaciones y polemizar sobre temas y etcétera. También entre escritores, expertos y receptores no expertos. Se busca explicar, enseñar y dar conocimientos nuevos que el receptor desconoce. Eso, profe. Perfecto. Muy bien resumido. Una pequeña pregunta nomás, Cedeño. Señor Cedeño, habíamos hablado de los temas y usted los mencionó cuando hacíamos la síntesis. ¿Cuál era la síntesis descriptiva? Si yo le digo a usted, quisiera que haga un ensayo descriptivo de su vida, ¿de qué estoy hablando? No le entendí bien, profe. Le repito nuevamente la pregunta. Habíamos hablado de algunas formas de redactar. Decíamos, cuando redacto de una manera crítica, descriptiva, referencial, son los tres tipos que más nosotros vamos a utilizar. Si yo le digo a usted, quisiera que me haga un ensayo de su vida de manera descriptiva, ¿a qué estoy mencionando? Bueno, creo que hablar sería un poco hablar de mí, como, no sé, un tipo de hoja de vida puede ser. Perfecto, muy bien. Tal vez sería la hoja de vida. Nací tal fecha, Exacto. estudié esto, tal, tal, tal. Y si le digo de Ajá. una manera crítica, Igual, o sea, de mí o en exactamente, general. de usted, por ejemplo. Haga un ensayo crítico de su vida. Mm, Bueno, creo que sería, no sé, describiéndome de mis habilidades, actitudes, eso. Perfecto, señor Cedeño. Muy bien, muy bien. Para hacerles claro, ampliar un poquito la explicación de la clase anterior, cuando hablamos descriptivo es más que todo de hechos. Cuando hablamos de manera crítica muchas veces es subjetivo, pero siempre lo subjetivo también tiene que venir apalancado de un argumento. ¿Sí? Como decíamos, mi opinión, lo que yo pienso de mí. Tal vez el señor Cedeño nos puede decir, yo soy así, asado, cocinado. Pero si yo le pregunto al curso cómo es del señor Cedeño, tal vez tengan otro tipo de criterio, ¿sí? Que también sea válido. Entonces, eso para que tengamos en cuenta. El criterio, recordemos, hoy vamos a hablar un poquito también del pensamiento crítico y del tema del criterio, pero el criterio es siempre válido
cuando tiene un argumento sostenible, ¿sí? Todos pensamos de manera diferente. La tesis de la psicología dice que es más fácil encontrar en la vida dos personas que sean igual físicamente a dos personas que piensen igual, ¿sí? Inclusive entre gemelos o con cualquier persona vamos a encontrar que pensamos de manera diferente. Entonces es imposible decir que o tratar que una persona piense igual que nosotros. Cuando decimos esto es increíble o es imposible también pensar que una persona tiene la misma meta que yo tengo. Todos tenemos metas distintas. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que solamente hay un solo camino, ¿sí? Justo en este momento vamos a hablar de eso. No sé si es que hay alguna duda antes de empezar. Vamos a ver un pequeño video. Por favor, me gustaría que ingresen a su plataforma si son tan amables. En su plataforma, ustedes van a encontrar, permítanme por favor, para decirles el nombre. En la semana 4, si son tan gentiles. En la semana 4 vamos a ver un video, un enlace a un video que dice, sin pensamiento crítico no eres nadie. Está en la parte de enlaces y documentos. Sin pensamiento crítico no eres nadie. Así se llama el video es de Pablo Pérez. Aunque yo tengo un hermano que se llama Pablo Pérez, no es de mi hermano, pero es muy, muy bueno. ¿Lo visualizamos en este momento? Sí, por favor, dura 12 minutos, vamos a darles hasta las 10 para que lo puedan observar. Si es que no tienen en la plataforma, pueden meterse a YouTube, ponen Sin Pensamiento Crítico no eres nadie, de Pablo Pérez. De acuerdo, lo tenemos. 10 en punto, hacemos la crítica sobre el video. Me avisan si tienen problemas con el video, por favor. Profe, ¿de quién dijo que era? Pablo Pérez. Porque Pablo Pérez. Ah, ok. Porque no lo tengo en la plataforma. ¿Cómo es? Ya se me fue el nombre del video, déjeme ver, por favor. Sin pensamiento crítico no eres nadie, se llama el video. Ya, listo, profe. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Quién quiere darnos su opinión sobre el video? Aquí es un adelanto del pensamiento crítico. ¿Quién nos quiere ayudar? Profe, yo soy Cintia. Perfecto, Cintia. Solamente antes de dar la palabra, no se olvide, Arturo, de irle poniendo hace un momento el señor Cedeño que nos ayudó con la palabra y Cintia que nos va a ayudar en este instante de ponerle el puntito de participación. Súper pendiente, profe, gracias. Cuéntenos, Cintia, ¿qué le pareció el video? ¿Bueno, malo? Muy interesante porque la ponencia que tuvo el expositor fue muy, muy amplia, porque nos abrió más el pensamiento en tal sentido de que nos describió qué era lo que era el pensamiento crítico, donde planteó que es el conjunto de juicios y opiniones que proceden de un análisis que va más allá, que no es estático, va cambiando en función de nuestras necesidades. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hablarnos de usted de lo que será pensar? O sea, como bien lo dicen, el pensar, como él lo decía, subirnos tal vez a un espacio donde nosotros tengamos la amplitud de ver más allá de lo evidente. O sea, el pensar no solamente debe ser vano, sino ir más allá, poder nosotros describir tal vez las cosas que hoy por hoy estamos viviendo, pero apuntado a algo científico, ¿no? Perfecto. Algo que decía Pérez en su pequeña conferencia de poco tiempo, él hablaba de qué tan fácil o qué tan difícil es ser crítico en nuestra sociedad. ¿Es fácil o difícil? Sabe que sí es difícil porque a veces la crítica no lo tomamos profesionalmente,
porque con el tal sentido, como lo dice una crítica, tal vez no asumimos con responsabilidad las observaciones que las demás personas nos hacen en pro de mejorar continua. En tal sentido, ahora, hoy por hoy, es como un poco problemático, digámoslo así, que nosotros podamos jugar o tener algo crítico en relación a alguna actividad, ya que no sabemos el proceder de la otra persona, porque como le digo, muchas de las veces no somos profesionales y no tomamos esa acción como para un plan de mejora continua y hacer nuestros procesos, de nuestras actividades y demás. Perfecto, muchas gracias, Cintia, muy buen aporte. ¿Alguien más que nos pueda hablar? Y voy a empezar con una frase antes de cederle la palabra a la siguiente persona. Una frase que de Sigmund Freud, que algún momento lo mencionamos también en esta clase, para poderlo un poquito entender. Sigmund Freud decía, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Apalanquemos esto con Pablo Pérez, que decía qué tan fácil y qué tan difícil es ser crítico en nuestra sociedad. ¿Quién me puede decir por qué es tan complicado esto de ser crítico en una sociedad en la que vivimos? ¿Alguien que nos quiera ayudar con su participación? Sí, Jorge, perfecto, gracias. Y ya, luego terminamos con Nicole. ok, ya, es complicado. ¿Por qué? Porque primero hablaba sobre que no se tiene un conocimiento claro de las cosas, por eso es que nos pueden engañar. Entonces, al no tener conocimiento, idea de las situaciones en las que estamos viviendo, las composiciones se nos hacen complicadas y por ende no es claro el proceso a manejarse o el proceso a llevar cada uno conscientemente y, como suelen decir, nos dejamos llevar como borregos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado es la capacidad de decisiones no nos llevan a nada si no tenemos un conocimiento claro de las cosas. Muy bien. Por, por ende, lo que decía era que debemos evolucionar al piensa, cambia y actúa, no al repite, memoriza y escupe. Perfecto, perfecto. Piensa, cambia y actúa. Ya vamos a ver de qué se trata esta fórmula que utiliza Pablo Pérez dentro también de la psicología, de lo que es el raciocinio. Ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Muy amable, Jorge. Vamos con Nicole. ¿Nicole está ahí? ¿Sí? Nicole, ¿sí, sí nos escucha? Ya. Profe, lo que yo iba a comentar era de lo que por qué es difícil para nosotros tener un pensamiento crítico. No le escucho, Nicole. No sé si los demás le escuchan. No, no lo escuchamos. Está creo que un problema en su audio. Esperémosle un ratito a Nicole hasta que se vuelva a conectar y nos pueda dar su punto de vista. Sí, creo que algo nos iba a decir Jimena también. Sí, Cuéntenos. acotando al video lo que vimos, pienso yo que es también parte en la sociedad en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, nuestro dialecto, nuestra cultura, nuestra ética, nuestros valores, que son parte de la cual nos hacen formar en el ámbito de justamente de dar un pensamiento crítico. Hago relación a que el pensar, como dijo anteriormente la compañera, va más allá solamente de solamente criticar, es decir, juzgar o poner parámetros. Esto se hace así, esto no se hace así. Y el pensamiento crítico pienso que es ser un poco más analíticos a la situación que se nos presenta a diario. Por ejemplo, en esta cuestión de lo que es la pandemia, nadie estaba preparado. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, el razonar, que es parte del pensamiento crítico, el cómo podemos lidiar con esta pandemia que se da dentro del país. ¿Qué soluciones puedo yo brindar? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Jimena. No se olvide, por favor, Arturo, Jimena y Jorge, que les ponga dentro de la actuación. Ahora sí, vamos a ir conversando un poquito dentro de esto del pensamiento crítico, hacia dónde va ajustado, qué es, de qué se trata, desde algunos puntos de vista dentro de la psicología y también dentro del comportamiento humano como tal, es decir, dentro de la
filosofía del ser humano, ¿sí? Ya conversé con la frase que decía Freud, no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Freud se refería a esto porque decía, es muy difícil cambiar tendencias por algo que ya, algo nos hablaba Jimena, por el tema de moral que tenemos, por el tema de ética, por los constructos que nosotros hemos creado como seres humanos para poder vivir entre nosotros, para poder convivir entre nosotros. Nos hemos puesto un sinnúmero de leyes, un sinnúmero de normas, ¿sí? Pero que a la vez han limitado nuestras metas, han limitado nuestro pensamiento. Alguien decía, la única manera cuando hablamos de libertad, y es una pregunta tan difícil, a veces es tan complicada, porque a alguien le preguntas, ¿qué es libertad como concepto? Te puede decir cualquier concepto de libro, lo que sea, pero cuando viene la pregunta, ¿tú eres libre? Ahí es cuando nos damos cuenta, si es que en realidad esta pregunta es tan fácil, tú eres libre, y te das cuenta que eres esclavo muchas veces de un trabajo, eres esclavo de un sistema, eres esclavo de tu familia, eres esclavo de una deuda, eres esclavo de todo, ¿sí? Entonces es una palabra tan complicada de entenderlo. Entonces en psicología, alguna vez alguien nos decía, algún docente, me recuerdo que creo que nos decía, la única forma que el ser humano, en la única estructura que el ser humano puede ser libre, es en su pensamiento. Complicado, difícil de entenderlo, pero vamos a partir desde esa premisa. La única forma que un ser humano tiene para ser libre es muchas veces en su pensamiento. ¿Qué es el pensar? ¿Dónde va o por dónde viene el tema del comportamiento humano? Se dice que el ser humano es una mezcla de dos cosas. Por una parte tenemos que nosotros somos muy, no sé, perdón que me corto, no sé, les veo a algunos compañeros riéndose, no sé si pasó algo, ¿no? ¿Todo bien? No, listen, todo bien. Ah, ya, perfecto. Contarán más tranquilos. Ya. Tranquilo, profe, todo bien, creo que estamos atendiéndole todos. Eso está muy bien, les felicito. Ya, como les decíamos, ¿qué es esto del comportamiento humano o en cuáles son los dos parámetros que nosotros como seres humanos tenemos? Y dentro de la psicología se dice que somos el complemento de dos cosas fundamentales. Por una parte, el instinto y por otra parte, el raciocinio. Vamos a entender primero qué es esto del instinto. Se dice que el ser humano tiene parte muy, pero muy animal, muy dentro de sí. El instinto es es la parte que me ayuda a sobrevivir, se puede decir, a subsistir dentro del mundo que nos rodea. Por ejemplo, se dice que instinto, cuando yo estoy en peligro, tengo dos opciones: huyo o ataco. No pienso, simplemente actúo. El instinto es simplemente actuar. Es como decíamos, si es que nosotros qué sé yo, un perrito en la calle, lo maltratamos, lo pegamos, lo que sea, ¿qué es lo que hace el perrito de la calle? Dos cosas por instinto: o nos muerde o sale corriendo. El ser humano también tiene esto, ¿sí? Que muchas veces usted se va a encontrar en problemas y va a actuar sin pensarlo, va a correr o simplemente va a atacar sin pensar. Y aquí viene también la parte que decíamos, que es lo de crítico y criticar. Cuando nosotros criticamos o somos criticones, cuando no tenemos argumento, simplemente muchas de las veces utilizamos un mecanismo de defensa, que decimos o nos sentimos afectados por algo y decimos lo primero que se nos ocurre y simplemente estamos atacando, pero no estamos por ningún punto de vista pensando. Esto, instinto. Y por el otro lado, nosotros tenemos el raciocinio. ¿A qué va el tema de utilizar la razón dentro de los seres humanos? Es simplemente a un mecanismo que ya nos hace que nuestro cerebro actúe ante los problemas. Se dice que una persona que utiliza el razonamiento, el raciocinio, es la persona que se adapta al cambio y sabe resolver problemas. Creo que habíamos hablado en la clase anterior, que es ahora los niveles de inteligencia, cómo se mide. Y se dice que se mide por las personas que logran adaptarse al cambio y saben resolver problemas. Y es más, se adelantan a los hechos. Es las personas que pueden poner en armonía su instinto, es decir, parar su instinto para que actúe primero su consciente. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto y no es tan fácil como ustedes lo creen. Es muchas veces el ser humano, al ser animal, al tener esta forma de actuar, muchas veces actúa sin pensar, no analizamos las ideas, disparamos lo primero que se nos ocurre.
Vamos a poner un ejemplo. Usted está ante una crisis muy grave, le van y le roban a usted en la calle, lo que sea. ¿Cómo actúa? Muchas de las personas lo primero que se les ocurre es correr o simplemente tal vez atacar a la persona que nos está agrediendo. Pero ¿qué pasaría o si nos dieran el tiempo para analizar? ¿Qué pasaría si nos dan el tiempo para analizar? Si nos dicen, mira, el día de hoy te van a robar a las 2 de la tarde en tal calle. Es inevitable, vas a pasar por ahí y te van a robar. Así que piensa qué es lo que tú vas a hacer. Si a mí me dieran esta premisa con antelación, yo tal vez qué es lo que haría. Yo llegaría al momento, al suceso, estoy totalmente hablando de un ejemplo. ¿Alguien está con el micrófono? No sé si quiere decir algo. Voy a silenciar. Ya. Como yo les decía, ¿qué pasa si es que yo como ejemplo tomo esto y a mí me informan que voy a ser víctima de un asalto, que es inevitable, que igual me van a asaltar, pero ¿cómo actuaría? Tal vez yo me preparo con mucho tiempo y digo, bueno, voy a ir donde el delincuente y le voy a decir que me respete la vida y que le voy a dar todas las cosas personales que tengo, porque un teléfono no vale lo que vale mi vida, ¿sí? Porque yo estoy pensando las consecuencias, me estoy yendo al futuro, pienso las consecuencias de mis actos, pienso que si yo salgo corriendo, tal vez el delincuente va a ir atrás mío y tal vez me mate. Pienso que si yo le ataco, peor aún, él no tiene tal vez en este momento nada que perder y tal vez me mate o me agreda y será mucho más que el celular. Y voy a ir ya pensando en estas circunstancias. Voy a darle el teléfono y tal vez con esto decirle que por favor me respete la vida, tenga el equipo y dejemos las cosas así. Pero ¿qué pasa cuando no nos invitan, cuando no nos anticipan a las cosas que nos pasa diariamente? ¿Cómo actuamos como seres humanos? Muchas veces no controlamos, y aquí viene la parte fundamental, no controlamos nuestra inteligencia emocional. Somos los seres humanos muy emocionales, ¿sí? Las emociones también tienen que ver muchísimo con la madurez. Los seres humanos tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos, nuestras emociones. ¿Para qué? Para poder controlar nuestro instinto y que actúe primero nuestro consciente. No es fácil lo que les estoy mencionando. Es una cuestión mucho de madurez. Cuando nosotros o cómo nosotros actuamos ante la vida es parte de la madurez. Es por eso que cuando ustedes ven dos personas que se están golpeando en la calle, son personas que realmente no han llegado o no tienen esa madurez, no tienen ese pensamiento crítico de discernir qué pasa más allá, qué pasará con las consecuencias. Y ustedes se darán cuenta. ¿Qué pasa y por qué le empato esto con la madurez? Pongamos de ejemplo. ¿Qué pasa si un niño en el colegio le dicen algo malo de su mamá? Este niño coge inmediatamente a los golpes y todo con su compañerito, ¿sí? Si es que esto lo vamos al colegio, si es que vamos ya a la universidad, las tendencias van cambiando. En el colegio, en la universidad, tal vez ya sea simplemente de palabras y tal vez ya en un punto maduro ya, digamos ustedes ya que están ya maduros, profesionales, simplemente pedirán algún argumento y lo dirán, ¿por qué dices eso? Simplemente cuéntame, ¿a qué te deben esas palabras? Ya no actuamos simplemente por golpearnos o ya no actuamos simplemente por atacar, pedimos argumentos, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Por qué dices eso de mí? Dime con pruebas qué está pasando, ¿sí? Sin embargo, nosotros hemos visto dentro de nuestra conducta, más que todo latina, porque los latinos somos bastante instintivos, es por genética, se puede decir, somos bastante llevados por el instinto. Vemos desde nuestros políticos, ¿no? Qué complicado es que utilicen la razón o que vayan más allá de sus palabras, simplemente actúan a la primera necesidad, a la pelea, al conflicto. Somos personas muy conflictivas todavía. A esto vamos hablando un poquito del pensamiento crítico. Voy a hacer un resumen. Pensar crítico es simplemente anticiparnos a los hechos, es decir, lograr controlar nuestro instinto, manejar nuestras emociones, lograr que actúe nuestro raciocinio, es decir, adelantarnos a los hechos, a las conclusiones y tener argumentos válidos para dar nuestros puntos de vista, ¿sí? Es un conjunto de cosas realmente lo que les estoy informando. Espero que no sé si se ve mi presentación. No se olviden, por favor, interrumpirme en cualquier duda que ustedes tengan. Permítanme, por favor, para ver si se ve mi presentación. Si se ve mi presentación, ¿me puede alguien informar? Sí, profe, sí se ve. Ahora sí se ve. Qué bueno, solo ha sido mi cámara. Pero bueno, vamos viendo un poquito sobre el pensamiento crítico en base a lo que les había comentado y vamos a ir comentando y conversando en el camino. ¿Sí?
Objetivos del encuentro, de lo que hemos hablado, es cómo vamos a hacer nuestra lectura crítica, partiendo obviamente del pensamiento crítico. Decíamos la frase de Freud: no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Vivimos en una sociedad donde no somos tan libres como pensamos, ¿sí? Tenemos muchos parámetros que no nos permiten tener la libertad que nosotros quisiéramos, ¿sí? Pero el pensamiento muchas de las veces nos hace libres, pero cuando tenemos un libre pensamiento. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es en nuestra sociedad tener un libre pensamiento? Primero, y ajustando las palabras también que decía Pablo Pérez, primero, ¿qué tan fácil es construir metas propias? ¿Por qué? Recordemos, vivimos en una sociedad donde nos han estandarizado muchas cosas, donde yo tengo que tener un trabajo estable, donde yo tengo que tener una casa como seguridad, un auto, una familia, tengo que tener un perro, tengo que vivir 40 años trabajando, después viviré de mi jubilación hasta que me libere la muerte. Así muchas veces tenemos parametrizado nuestra meta, ¿sí? Y si yo tengo otra meta de vida, y si mi meta es el conocimiento, y si mi meta es viajar, y si mi meta simplemente es disfrutar con mi familia, y si mi meta es otra, todos tenemos metas diferentes. El problema es que muchas veces vivimos sueños ajenos. Freud mencionaba: no somos lo que somos, sino lo que la sociedad quiere que seamos. Nos mencionaba simplemente que nosotros vivimos de metas o de sueños ajenos. Tenemos envidia de la vida de otras personas sin saber cuál es la meta también de la otra persona que estamos envidiando. Pensamos muchas veces que una persona que va en su Ferrari y pasa por al lado nuestro en un auto, en un Ferrari o en un carro muy costoso, decimos: qué linda vida que tendrá. Pero ¿estamos seguros de la vida que tiene? ¿Sabemos si es feliz? ¿O pasa lo contrario? Vemos una persona con discapacidad, tal vez en el bus o en algún medio de transporte, y lo primero que se nos viene a la mente es: pobrecito, ¿sí? Y si tiene tal vez una vida más feliz que la nuestra, y si tiene tal vez una familia que adora un trabajo que apasiona, ¿sí? Simplemente tiene una debilidad, nada más, ¿sí? Pero lo primero que se nos viene a la mente es hacer un análisis no crítico, un análisis crítico, un análisis basado muchas veces en, se puede decir, en estereotipos. Y lo primero que se nos viene a la mente de una persona con discapacidad es: pobrecito. Una persona que va en un Ferrari, ¿por qué yo no puedo tener ese Ferrari? ¿Sí? Nos metemos en sueños ajenos, vivimos vidas que no son nuestras. A esto se refería Freud. Es difícil ser libre de pensamiento, porque para ser libre de pensamiento quiere decir que primero tengo que crear muy bien mi camino, saber realmente cuál es mi destino, entender realmente qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo busco en la vida, para qué estoy en la vida. Ahí yo puedo ser libre de pensamiento. Alguien decía, el tema de vehículos, me reí el otro día, decía: una persona se compra un carro porque el carro le ayuda a trabajar, pero trabaja para pagar el carro. ¿Sí? Entonces es chistoso lo que les cuento, porque eso en la vida es lo mismo, ¿no? Siempre nosotros vamos creándonos cada vez, nos vamos volviendo esclavos de un sistema por muchas cosas. Yo no les digo: no compren sus cosas, no tengan sus cosas, no es un pensamiento eh, cero consumista, no, les digo simplemente que cada uno busque su manera de vivir, busque su meta, porque desde ahí empieza lo crítico, desde ahí empieza el libre pensamiento. Por favor, no olviden interrumpirme si es que algo no está claro, si es que quieren acotar algo, porque yo no les estoy viendo la presentación y no estoy viendo la cara de cada uno de ustedes. Entonces, por favor, no olviden, simplemente quitan el micrófono y me interrumpen si es que algo necesitan acotar. Vamos viendo ciertas cosas del pensamiento crítico. Este capítulo tal vez lo dejemos a medias y lo reforcemos la próxima clase, porque es un poco más extensa de lo que parece. Y la última media hora quiero aprovechar para más bien hablar el tema del artículo científico. Pensamiento crítico es un proceso que nos ayuda a organizar, ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Proceso que nos ayuda a organizar, ordenar conceptos, ideas y conocimientos. El pensamiento crítico es un proceso largo, difícil, complicado. ¿Por qué? Porque es un sinnúmero de características, un sinnúmero de elementos que me llevan a decir: yo soy crítico en la vida. ¿Qué nomás? Primero, como decíamos, ser libres de pensamiento, pensar por mí mismo, que no me den pensando. Si ustedes de las personas que le dan pensando, tengan mucho cuidado. ¿Cómo desarrollo el libre pensamiento? Lean. Entre usted más lea, más va a poder desarrollar su cerebro. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué leer hace que yo tenga mayor criterio? Cuando usted ve una película, va
coge, pone una película, ¿qué es lo que está haciendo su cerebro? Su cerebro simplemente está en un estado de stand-by. Hay películas que sí sobresalen, se puede decir, pero está en un estado de stand-by tal vez, ¿sí? Está en un subconsciente y a la final le dieron pensando, porque le indicaron cómo era el autor principal, el actor principal, el secundario, le dieron toda la trama y le dieron la conclusión final. Que usted tendrá una idea diferente de la película como la que vimos, El Hoyo. Hay ese tipo de películas que le dan y le invitan a que usted saque sus propias conclusiones, claro que sí, pero la mayoría de películas lo único que me hizo es darme pensando al final la idea. ¿Qué pasa en la lectura? En la lectura es totalmente diferente porque el personaje lo creo yo, crea mi mente. ¿Qué quiere decir? A mí me dicen, simplemente me estoy inventando, me dicen que el protagonista es alto, me dicen que es de cabello negro, de cabello largo, que tiene los ojos cafés. ¿Y qué es lo que hace mi mente? Mi mente comienza a construir el personaje, comienza a construir el camino, comienza a construir la leyenda, comienza a construir y comienza a hacer todos los elementos. La película la comienza a desarrollar yo. Y esto nos ayuda a ampliar nuestro pensamiento, ampliar nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? A esto lo llaman libre pensamiento, a que usted piense por sí mismo. Si usted ve las noticias, no se quede simplemente con un medio de comunicación, al menos nuestra sociedad, y no hablemos solamente del Ecuador, hablemos del mundo. En el mundo, los medios de comunicación siempre han sido manipulados por un lado o por el otro. Qué difícil es encontrar un medio de comunicación que sea totalmente imparcial. Es bastante complejo en nuestra sociedad actual. Es difícil, ahora nos lineamos mucho a redes sociales y demás, pero cada uno da su criterio y yo no puedo simplemente creer el criterio de otra persona. Yo necesito indagar, investigar, ir más allá, buscar más fuentes para crear mi propio pensamiento, no adaptar el pensamiento de otra persona. Como decíamos, ¿qué pasaría? Yo pongo una imagen de Rafael Correa, que es una de las personas más controversiales de nuestra época en el Ecuador. Pongo una imagen de Rafael Correa en el Facebook y les puedo hacer inclusive esto de ejemplo en el Facebook y pongo, ¿qué opinan de este señor? Y van a encontrar ustedes. Es un ladrón, ta, 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 ta. Por otro lado va a haber, no, pero es que hizo carreteras, también ayudó en esto, hizo aquello. Y vemos un montón de criterios. Pero tal vez si nos sentamos a ver con cada uno de ellos y conversando, ¿qué te robó? ¿Qué te hace llegar a que te he robado? Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Yo vi en economía y tengo este documento que me dice que esto y compré. Perfecto. Tu pensamiento es válido. Tu criterio es válido porque tienes argumentos. Y te dice alguien, ¿por qué consideras que es bueno? Ah, claro, porque con él hicimos esto. Perfecto. Pensamientos válidos, pensamientos que sean, pero no un pensamiento que sea porque me dijeron, porque vi, porque escuché, ¿sí? Cada uno tiene una forma diferente de ver el mundo y tenemos que ver desde nuestra perspectiva, desde nuestro mismo, desde nuestro ojo, desde nuestro objetivo, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo, justo hablando de Rafael Correa, que pasó hace algunos años. Yo trabajaba en una empresa que es CNT y en CNT, en las cenas de Navidad, en las cenas navideñas, acostumbrábamos a separar a todo el personal, a organizarlo en las mesas donde se sentaban sin necesidad de afinidad, sino simplemente por áreas, es decir, por sorteo. ¿Para qué hacíamos esto? Para que las personas puedan conocerse más. Es decir, que en la misma mesa donde tú estabas sentado en la cena navideña, tú podías haber estado sentado con un gerente regional y podías estar sentado con una persona tal vez que sea de limpieza o de seguridad. Eso garantizaba este modelo y servía para que te vayas conociendo y romper el tema del clasismo. Era muy buena iniciativa que tomaba CNT. En una de ellas nosotros nos sentamos en una mesa y había muchas personas dentro de las gerentes y todo lo demás y comenzaron a hablar del famoso Rafael Correa. Por algunos hablaban, casi toda la mesa hablaba mal de Rafael Correa. Yo los escuchaba más que todo, yo soy bastante apolítico, no me gusta opinar tanto de política. Entonces, en este sentido, habían todos y decían, no, es que es un ladrón, es que mira, yo tengo una empresa y a mí en mi empresa me toca pagar más impuestos y esto y aquello, perfecto. Me parecía perfecto el punto de vista porque una de las personas hablaba desde el punto de vista empresarial, que tal vez le afectó directamente porque sí, subieron aranceles, tal vez pusieron políticas que no le favorecían y tenía muy claro su punto de vista. Pero ¿cuál fue el problema? Que había un asesor y él no decía nada, ¿no? Y entonces a él le preguntaron, le dijeron, ¿qué opina de Rafael Correa? Y él le dijo, yo simplemente opino que es bueno. Y obviamente le dijeron, claro, ¿y a qué te dedicas? Le dijo, yo soy asesor. Es que claro, es que tú no entiendes, le decían. Imagínense qué tan dura es esta palabra, tú no entiendes.
Estoy haciendo un criterio simplemente porque no está opinando lo que yo opino, no está diciendo lo que yo digo y pienso que no tiene criterio o que no tiene conocimientos y hago más y creo un argumento totalmente inválido sin darle la oportunidad. Entonces él nos decía y nos comentó, y me debo mucho la experiencia que él nos dijo, porque él nos comentaba que era de un pueblito de la costa donde no había seguridades, donde no tenían muchos de los elementos que nosotros tenemos en la ciudad, y que uno de sus hermanitos había algún momento fallecido, ¿sí? Porque no había un hospital cercano. Y decía, hoy por hoy mis papás ya tienen una edad bastante avanzada y tienen un hospital cerca y tienen cómo llegar. Si es que eso es malo, permítanme, me equivoco, pero para mí Rafael Correa es bueno. Ese era su punto de vista. Era totalmente su punto de vista. ¿Cuál tenía más validez? ¿El asesor telefónico o el empresario? Los dos eran válidos, porque los dos tenían argumentos sólidos y tenían puntos de vista de un mismo personaje, tenían diferentes puntos de vista. Este es un ejemplo. Yo sé que alguno puede poner el micrófono y me puede decir, pero mira, nos afecta a todos, es que tú no entiendes, lo que nos hizo nos está afectando a toditos y todo lo demás. Puede ser que sí, pero siempre que tengamos una conversación, siempre que demos nuestro criterio, tenemos que darnos cuenta que cada persona tiene su propio punto de vista. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma meta. ¿Sí? Como yo creo que les compartí algún momento, cuando estás en tu casa y tu mamá te dice, ve el vecino, carro, casa, esposa, y vos nada. ¿Pero por qué? Si somos metas diferentes, tenemos caminos diferentes. ¿Quién me dice que el vecino es feliz? ¿Quién me dice que yo quiero lo mismo, el mismo camino, la misma meta? Déjenme vivir mi vida, déjenme cumplir mis sueños y déjenme simplemente ser libre de pensamiento. A esto va realmente la introducción de pensamiento crítico. La palabra pensar proviene del pensar, que viene de clarín, que quiere decir del griego separar, analizar. Recordemos lo que habíamos hablado en la anterior palabra. ¿Qué es analizar? Es separar todos los componentes de un general para crear un nuevo pensamiento. Yo les ponía de ejemplo, creo que fue la clase anterior, un accidente de tránsito. Ustedes ven un accidente de tránsito y ven por ahí una botella de alcohol botada en el suelo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Nosotros decimos, de ley, el accidente de tránsito fue porque estaban tomando. Y es increíble porque los medios de comunicación preguntan a la primera persona que pasa por la calle, le dice, ¿qué pasó, señor, en este accidente? Ese señor no hizo ningún análisis, ninguna investigación, le decía, ¿sabe que estaban borrachos? Porque hay una botella de trago. Y simplemente creó un conocimiento sin tener la menor idea de lo que pasó. Esto nos pasa todo el tiempo. Nosotros necesitamos, para poder entender un conocimiento, separar y entender. Vimos todo, vimos el accidente, vimos las personas, vimos la botella, vimos todo lo que estaba alrededor, pero no nos consta que hubieran estado tomando, no nos consta que el que estaba conduciendo estaba tomando, ¿sí? Yo he visto en las noticias y siempre preguntan, ¿qué pasó en el accidente? Es que venían muy rápido. ¿Cómo puede una persona simplemente viendo o simplemente entendiendo el choque decir que iban muy rápido? Ni siquiera el que maneja muchas veces se da cuenta si estaba excediendo la velocidad. Peor la persona que estaba al lado y mucho peor la persona que estaba afuera del vehículo. Pero nosotros creamos argumentos simplemente en bases ya establecidas, porque pensamos que un accidente está destruido el auto, pensamos que venía muy rápido. Pensamos que, como sabemos que en nuestra sociedad la mayoría de accidentes se dan por personas que beben, pensamos que todos los accidentes son por eso. Entonces generalizamos sin separar el proceso, ¿sí? Esto también es pensamiento crítico. El proceso cognitivo, racional y reflexivo implica analizar la realidad, lo que les mencionaba hace un momento, analizar la realidad separada de nuestros sentimientos y prejuicios. Es decir, no dejarnos llevar simplemente por nuestro pensamiento cognitivo, es decir, por lo que nos trae, se puede decir, por nuestra memoria, ¿sí? Nosotros vamos por la calle y vemos en una vereda vemos una persona internada y en otra vereda vemos una persona en short y camiseta. Digamos que pasamos a las 8 de la noche por una calle peligrosa y oscura. ¿Por qué lado de la calle voy? ¿Voy por la persona que está de terno o voy por la persona que le veo en chanclas y pantaloneta? ¿Sí? Muchas veces nuestra mente asocia y dice, no, el que está en chanclas y pantaloneta puede ser un delincuente y el que está internado tal vez no. Y yo paso tal vez por el que va de terno, sin darnos cuenta que las dos son seres humanos y cualquiera de los dos, si es que es una mala persona, nos puede robar. Es más, nos han robado más las personas de cuello y corbata que las personas de
de chanclas sin pantaloneta. Pero nosotros tenemos ya un constructo en nuestra vida, un pensamiento cognitivo que nos hace caer mucho en prejuicios, ¿sí? Es complicado hablar de prejuicios. Y cuando yo daba, porque este pensamiento crítico es una sola materia, yo cuando daba esta materia, que es en todo un semestre, hablábamos de temas muy polémicos, hablábamos del aborto, hablábamos de la homosexualidad, hablábamos de la adopción de personas del mismo sexo, hablábamos de la pena de muerte. Qué complejos son los temas, qué difícil es hablar del mundo, qué complejo es hablar de política, qué complejo es hablar de religión, qué difícil es hablar de tendencias sexuales. Entonces, cuando llegábamos a esto, lo único que nosotros decíamos o lo único que se construía en el pensamiento crítico es simplemente no hablar de prejuicios. Yo no puedo crear un prejuicio, es decir, que una persona del mismo sexo es mala o buena, que una persona con discapacidad es mala o buena, que una persona que tiene tal religión es mala o buena. No puedo basarme en prejuicios porque cada persona tiene una forma diferente de vivir, de actuar. Es más, todas las personas muchas veces nos equivocamos, pero también tenemos cosas muy válidas. Del mismo Hitler yo podría sacar cosas buenas y de la misma Madre Teresa de Calcuta yo podría sacar cosas malas, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos, que no podemos actuar bajo prejuicios y mucho menos de respetar el pensamiento del otro. Aquí viene la gran premisa del pensamiento crítico y tómenlo nota. Mi respeto termina cuando empieza el respeto del otro. Mi criterio válido termina cuando el criterio válido del otro empieza. Yo no puedo irme o irrespetar el pensamiento de otra persona. Mi respeto termina cuando empieza el respeto del otro. Esa es la gran premisa del pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir eso? Que toda persona tiene un punto diferente. Siempre la vida tiene dos caras, ¿sí? Tengo que respetar cómo piensa la otra persona y simplemente escuchar y dar mis argumentos. Si yo logro que dos personas actúen con raciocinio, tengo conocimiento. Si las dos personas tienen instinto, simplemente tengo dos animalitos peleando en la calle, ¿sí? Pongamos el ejemplo de lo que habíamos mencionado hace un momento. Digamos que yo voy en un medio de transporte y por favor no quiero generalizar, pero digamos que yo cojo un medio de transporte, un bus público, ¿sí? Y tengo el chofer. Primero pongamos, yo hice un análisis también de los puestos de trabajo más estresantes que existen en la sociedad y uno de los puestos más estresantes son los que hacen de su vida el tema del manejo, ¿no? Son una olla de presión a punto de estallar. Por eso se dice que jamás se debe discutir con una persona que maneja porque tiene una carga de estrés altísima, porque trabaja con personas, porque trabaja en un medio cerrado, porque trabaja ante las condiciones del clima y un montón de circunstancias más que les hacen tener mucha presión en su trabajo, ¿sí? Pongamos una de estas personas que está completamente estresado, ¿sí? Que está manejando un bus y simplemente le coge y le dice, váyase para atrás o le insulta y todo lo demás. Tenemos una persona que está actuando con instinto. Usted tiene diferentes formas de actuar. Usted puede actuar con el mismo instinto y coge y le insulta. A mí no me insultas, ¿qué te crees? ¿Y qué es lo que pasa? Instinto más instinto siempre va a ser instinto. Esa es la fórmula. Si tengo una persona que agrede y yo también le agredo, es seguro que la discusión, que la conclusión de esto es que vamos a terminar peleados, vamos a bajarnos del bus y va a pasar algo, simplemente vamos a estar gritándonos unos 10 minutos, unos 5 minutos y a la final ninguno ganó nada. Una pelea, cuando existen dos personas distintas, simplemente no hay ganancia, no gana nadie, ¿sí? Pero tenemos la otra fórmula. ¿Qué pasa si este señor nos grita y nosotros actuamos con nuestro pensamiento lógico, nuestro pensamiento crítico y le decimos, no se preocupe, señor, no me alce la voz, que tenga una excelente tarde y disculpe si yo le ofendí? Y se va. ¿Qué pasa con este señor que está manejando? Tiene dos formas de actuar. O actúa también con raciocinio o maneja más su instinto. ¿Qué quiere decir? O este señor va a dar a usted un cortocircuito. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Cuando usted ha parado una pelea, usted está a punto de tener una pelea y le dice, tranquilo, tú ganaste hoy, ¿sí? Déjame en paz, que te vaya bien. ¿Qué pasa con la otra persona? Simplemente vamos a darle un cortocircuito en su pensamiento que no va a ser como, no va a saber cómo actuar. Puede ser que actúe con el mismo raciocinio y diga, sí, tiene toda la razón, señor, yo alcé la voz de gana, que tengo una linda tarde. Puede ser que pase eso. O puede ser que pase lo contrario y actúe con más instinto. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? Y más bien nos agreda, ¿sí? Cuando actuamos raciocinio más instinto, la solución es que puede haber raciocinio como instinto en la solución del problema. Puede dar que yo cambie una tendencia o puede ser simplemente que actúe con más violencia.
Se dice que las mejores personas para hablar de planificación neurolingüística, para las personas que manejan el criterio, es la que logran transformar a las personas instintivas en personas que utilizan el razonamiento. Quiere decir, las personas que logran que una persona que está enfurecida, logran calmarse. Es por eso que en atención al cliente, en los puestos de atención al cliente, lo primero que se debe hacer es una prueba de pensamiento crítico a las personas. Porque cómo hacer que te calmes y cómo hacer que actúes de una manera correcta. Es decir, las personas que mejor piensan son las que logran calmar a su oponente. ¿Sí? Usted hágase su tesis. ¿Usted es de esas personas o es instintiva simplemente? ¿Sí? Y finalmente, cuando utilizamos razón más razón, siempre va a haber conocimiento. Siempre vamos a llegar a algo bueno. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona actúa con razón y respeta el criterio del otro y el otro también respeta, simplemente llegamos a conocimiento, llegamos a debate, llegamos a tomar las mejores medidas. Yo creo que les comentaba y decía, ¿qué pasaría si los políticos, si un Rafael Correa, si un Nebot, si un Lazo, si un Lenin Moreno, dejarían de atacarse todos los días? Todos los días yo veo en las noticias que el uno habla mal del otro, que este es de este. ¿Qué pasaría si estas personas, que estoy seguro que son muy brillantes, estoy completamente seguro que son personas inteligentes, porque donde están, sea con estudios o sea simplemente por una cadena política, lo que está me demuestra que son personas inteligentes. Yo pensaría que son personas inteligentes. ¿Qué pasaría si estas personas inteligentes se reúnen un día y buscan entre inteligencia, entre raciocinio, comienzan a sacar las mejores ideas para sacarle en este momento al país adelante? Estoy seguro que nos fuera espectacular, pero no. Son muy instintivas, no quieren ceder el poder, no respetan el criterio, todos quieren opinar al mismo tiempo y todos tienen la razón y el otro no lo tiene. Entonces, ¿a qué llegamos? A discusión. Llegamos a personas instintivas de quién pierde, perdemos todos simplemente por estas discusiones. ¿Sí? Esto les dejo yo a ustedes para que puedan irlo analizando. ¿Sí? Hasta aquí vamos a conversar. Por favor, Arturo, no me haga olvidar que esta clase está a medias, ¿sí? Quiero terminar con el pensamiento crítico porque es una materia, es una parte muy apasionante y es válida para que usted haga muy bien su artículo científico. Entonces, le dejamos aquí para continuar la próxima clase el pensamiento crítico y me voy netamente a la parte de su artículo científico. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? Antes de continuar. ¿No? No. No, sí está Perfecto. claro. Voy a abrir la plataforma de ustedes y ustedes tienen ahí guía para valorar o guía para la valoración de la crítica de los artículos. Aquí en esta pequeña guía les va a servir como instrumento para que ustedes puedan poner o puedan crear su título o su tema dentro de su artículo científico. Primero, ¿cómo vamos a trabajar con el artículo científico? Les voy a dejar que ustedes por afinidad hagan sus equipos, ¿sí? Me gustaría que lo hagan grupos de 5 personas. Yo creo que están trabajando también en titulación con algunos temas y los temas pueden servir, pero sé que están trabajando en parejas, hasta donde estoy algo estoy entendiendo. ¿Cómo yo les puedo sugerir que trabajen? Cojan 3 parejas, es decir, 3 temas, y simplemente reúnanse. Las 6 personas reúnanse y vean cuál es el tema más válido. Y tomen un tema y de ese pueden trabajar todo el equipo, ¿sí? Si es que alguien quiere trabajar en grupos de 3, de 4, no le veo un problema, pero sí me gustaría que trabajen en grupos más grandes, como de 5 personas. ¿Por qué? Porque no va a haber mucho tiempo para la defensa al final y también ustedes pueden, entre los 5, sacar muchas más discusiones, muchos más argumentos. Créanme, si hacen de 5, los 5 van a participar. Este trabajo es muy colaborativo porque si no van a fracasar todos, ¿sí? Y grupos de 2 no va a haber mucha discusión. Yo quisiera que haya más discusiones sobre artículos científicos. Recuerden que este artículo científico es más que todo un método de aprendizaje. Ahorita usted va a aprender, ¿sí? Ya después, cuando usted sea un profesional, ya podrá publicar solo sus artículos científicos si quiere, o podrá publicar solamente con alguien y todo lo demás. Por ejemplo, dentro de la universidad, nosotros como docentes, para hacer trabajos investigativos, lo hacemos con grupos de 5. Yo, por ejemplo, mi grupo de trabajo es de 4, mi grupo de investigación de la universidad, porque ahí tenemos mayores criterios, mayor discusión, sacamos mejores conclusiones, son más válidas. A eso me refiero. Entonces hagan por favor un grupo un poquito más grande. Tampoco quisiera que sea más de 6, 5 yo creo que es el número adecuado, pero
no, les dejo abierto. Lo que sí está totalmente negado es que haga solo. No puede hacer solo el trabajo. Le voy a pedir a Arturo que por favor me ayude también a coordinar este tema, porque ya tuve el anterior semestre algunos inconvenientes. Hubo estudiantes que ya al final, ya cuando estaban en la semana 9, 10, 11, venían, profe, yo no tengo grupo, puedo hacer solo. Ya a esta altura del partido comenzar a trabajar es muy difícil, muy complicado y peor solo. Usted tiene que trabajar desde esta semana y a comenzar a trabajar en su artículo científico. Entonces sí le voy a pedir a Arturo que nos eche su colaboración, más que todo verificando y velando que nadie, que ni una sola persona se quede sin grupo. Que si alguien tiene sin grupo, inmediatamente me comuniquen y simplemente le alineamos o le anexamos al grupo que tenga menos gente y punto. Pero no puede quedarse nadie sin grupo. Eso nada más para ir entendiendo la organización. Quiero que se organicen y para la próxima clase hay un pequeño deber, que es más que todo un deber simbólico, ya está subida en la plataforma, y dice, ponga las preguntas que usted considere sobre el artículo científico. Creo que les puse 5 preguntas. Quiero que de manera individual usted ponga todas las dudas que tiene sobre el artículo científico para yo resolverlas la próxima clase. Este deber más bien es para mí más que para usted. Usted va a poner simplemente las preguntas que no entienda. Ya está subido para que lo pueda hacer en la plataforma. Igual es deber, por si acaso, ¿no? Tiene que subirlo a la plataforma. 5 preguntas de un artículo científico. Usted puede hacerme preguntas de lo que sea. Puede hacerme preguntas, qué sé yo, ¿qué es una revista indexada? Si no entiende bien qué es un artículo científico, ¿qué es? ¿Cuáles son las fuentes más válidas? ¿Qué duración puede ser? Lo que usted quiera de preguntas, hágalas. ¿Sí? Póngalas dentro de esto para que no tenga ninguna duda, para que pueda ir trabajando desde esta semana ya en su artículo. Ya, una vez que hagan sus grupos para la próxima semana, van a preparar ustedes solamente 2 cositas que vamos a debatir aquí. Eso usted no tiene que subirle a la plataforma, ni mucho menos, sino simplemente los va a traer, puede ponerlo en su cuaderno virtual si es que quiere, pero 2 cositas va a hacer en su grupo. Nos va a exponer aquí en un minutito el tema que va a ser y el problema. Es más, surge primero ustedes encuentran el problema y luego de eso ponen el tema. ¿Sí? 2 cositas, simplemente nos va a exponer el grupo. A ver, nosotros vamos a hacer el siguiente tema, el cual lo basamos en tal problema. Y los demás del curso, lo que vamos a hacer simplemente es ver cómo le vamos a ayudar a este grupo. Tal vez el tema no es muy llamativo, tal vez le pondríamos algo más, o tal vez simplemente lo estructuraríamos. Es más, les vamos a dar simplemente sugerencias para sacar temas nítidos, los aprobamos la próxima semana y manos a la obra nos podemos a trabajar. Ahora sí, ¿cómo definir el tema? Por favor, me interrumpen, nomás quitan el micrófono y me interrumpen si algo no está claro. ¿Cómo definir el tema? Lo primero que yo tengo que definir es mi área de investigación. El área de investigación en la que usted está trabajando es administración de empresas, porque usted se va a graduar de licenciado en administración de empresas. Por lo tanto, usted tiene una gama de posibilidades infinitas, se puede decir. Administración de empresas es todo. Usted puede tomar temas de contabilidad, temas de administración, temas de talento humano, temas de marketing, temas de producción, temas de procesos, de lo que usted quiera. Usted puede tomar temas de políticas de buen clima laboral, puede tomar políticas de normas de seguridad, puede tomar seguridad industrial como tal, ergonomía, estrés laboral, lo que se le ocurra que favorezca a la organización o a una empresa. Lo que se le ocurra que sirva para una empresa. ¿Sí? Eso principalmente en el área de investigación. Segundo, el objetivo. Usted para crear el tema, ¿sí? Tiene que hacerse las siguientes preguntas válidas. ¿Cuáles son los problemas que los autores intentan atacar? Todo debe surgir desde el problema. Usted tiene que determinar cuál es el problema de una empresa X o suyo mismo y de ahí partir a la investigación. Les voy a poner un ejemplo del tema que yo estoy trabajando actualmente en investigación de la universidad con algunos compañeros, que algunos han de ser hasta docentes suyos también. Nuestro tema se llama ¿cómo influye el estrés financiero en las pequeñas empresas o en las pymes? ¿Cómo influye el estrés financiero en las pymes? Ese es mi tema. Eso es lo que yo estoy trabajando en este semestre. ¿Qué es lo que yo hice? Les voy a dar consejos. Yo utilicé 2 variables, causa, efecto. Por una parte el estrés financiero y por otra parte el desempeño de las pymes. ¿Sí? 2 variables.
Desempeño de las pymes y la variable independiente vendría a ser simplemente el estrés financiero. ¿Sí? Si no hay estrés financiero, quiere decir que va a ir mejor, que hay mejor desempeño, qué sé yo, en las pymes, o peor desempeño, etc. ¿Sí? Causa-efecto, dos problemas, estrés financiero y las pymes. ¿Sí? Usted puede hacer temas de todo, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura en la empresa X, y usted va a hacer un manual de prácticas, me invento. ¿Sí? Usted puede hacer cómo influye el estrés en el ausentismo de la empresa X, ¿sí? ¿Cómo son o cómo se maneja o las formas de manejar, puede ser inclusive las formas de manejar el personal humano o las formas de manejar el análisis financiero, lo que usted quiera. En su tema, lo que sí yo le recomiendo es que sea un tema muy, pero muy llamativo. El tema es lo que más vende. Ustedes tienen que hacer un tema aquí de marketing para que el tema sea sumamente llamativo. Ustedes pueden hacer simplemente una palabra, inclusive una frase. Alguien hizo un artículo científico y decía, no recuerdo muy bien, pero creo que era un artículo científico que decía, ¿eres tú obeso? Era solamente así, ese era su título. Era en pregunta y ponía, ¿eres tú obeso? ¿Y de qué era el estudio? ¿De qué era el artículo científico? Hablaba netamente cómo influenciaba la obesidad en la conducta humana. ¿Sí? Entonces simplemente partió de una pregunta llamativa que usted, si es que ve esto en la red y dice, ¿eres tú obeso? Le da clic para ver de qué se trata y de ahí ve que es un artículo científico y tiene otras características. ¿Sí? Entonces, primero, un tema llamativo. Tenemos que ir a algo que ustedes intenten atacar directamente el problema. Tienen que fijarse en el problema para buscar el tema. ¿Sí? Tienen que ir a la empresa, ver qué problemas se hacen, qué problemas existen en esa empresa, en esa organización, o qué problemas tiene usted. Digamos que usted tiene un problema en su trabajo. Usted está muy estresado en su trabajo. Es su problema. ¿Por qué no hacer un artículo científico de ahí? Y usted se da cuenta que está estresado porque su jefe es un verdadero tirano. Me estoy inventando. Es un autoritario como él solo. Entonces usted puede hacer un tema. ¿Cómo influye el liderazgo en el estrés laboral? De su problema, de su necesidad, usted creó un artículo científico. Espero que me esté haciendo entender. Por favor, interrúmpanme si no esté claro. Esto es necesario que todos entiendan porque de esto ustedes prácticamente van a graduarse y con esto van a pasar la materia. ¿Sí? ¿Cuáles Sí, son las... profe, perdón, Perfecto. profe. O sea, el tema nosotros lo vamos a escoger de alguna área o de parte de nuestro trabajo. A ver, no le entendí, disculpe, Jimmy, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Sí, el tema que debemos escoger es libre, de acuerdo a, puede ser de algún departamento de nuestros trabajos. Totalmente libre. Simplemente que ayude a una organización, a una empresa, porque usted está por graduarse de administrador de empresas. Es totalmente libre el tema. Lo que sí, Chévere, profe. recuerden que en titulación también están trabajando con otros temas. Ustedes pueden utilizar el mismo tema, yo no tengo ningún problema porque son los mismos insumos. ¿Sí? Marcos teóricos y todo es lo mismo. Entonces pueden utilizar el mismo tema, pero como creo que están trabajando en parejas, me gustaría que se reúnan entre 2 grupos o entre 3 grupos y de ahí definan un solo tema. El más llamativo, por ejemplo, para el artículo científico y trabajan todos de eso. Podría ser una sugerencia. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Perfecto. Voy a seguir con esto. La siguiente pregunta que usted tiene que hacerse para definir el tema es, ¿cuáles son las contribuciones de su artículo científico? ¿En qué va a contribuir a la sociedad? Recuerden, un artículo científico no solamente es para el lector, sino también es para los espectadores, para la sociedad. Usted va a dejar un artículo científico que nos sirva para la sociedad. Recuerden algo, los artículos científicos que ustedes van a hacer, yo voy a traer posiblemente un tribunal de docentes donde ustedes los van a defender el último día. Ese es su examen final. De una vez ya les digo, ¿no? Su examen final es su defensa de su artículo científico. Usted presenta el artículo científico y defiende oralmente el artículo frente a un tribunal. El tribunal, por lo común, me gustaría hacerlo con docentes y también con sus compañeros. Es decir, que usted tiene que defenderlo y los mejores artículos científicos que tengamos, o el mejor, a veces hay uno, a veces hay dos, el mejor artículo, el objetivo es mandarle a la magíster, a la doctora, perdón, Grisel Pérez, para
ver si lo podemos publicar ya en la revista indexada de la Universidad de Israel. Eso sería el objetivo, ¿sí? Entonces hagan un buen artículo. Imagínense lo que sería ustedes, graduados y con un artículo científico, su hoja de vida se va a disparar un montón. Es un valor agregado importantísimo. Tener un artículo científico en un pregrado es muy válido. Les va a abrir las puertas laborales muchísimo, al menos los que quieren irse por el tema de investigación, de docencia y demás. Esto es una gran oportunidad para ustedes. Entonces, aprovechenlo y más bien háganlo muy, pero muy bien. ¿Sí? ¿Qué contribuciones van a dar a la sociedad? Usted tiene que preguntarse y hacer una matriz con sus compañeros, sentarse un momento, hacer una videoconferencia y ver qué contribuciones, en qué va a contribuir, cuál es el título más válido y cómo va a servir a la sociedad. ¿Sí? Un artículo científico, por ejemplo, hoy está muy de moda el tema de la pandemia, muy de moda. Yo estoy viendo que los artículos científicos, todo está relacionado a eso. Cómo mejorar actividades en el tema de la pandemia, cómo causa estrés la pandemia, un montón de cosas están a la pandemia. Ahorita es válido, pero tal vez en unos 3 años que ya todo esté normalizado, ¿sí? Ya no es, tal vez no sea tan válido. Ya la gente tal vez ya no lo vea tan válido en unos 3 años. Un artículo científico siempre se va a estar actualizando, eso sí, ¿sí? Pero le doy un ejemplo. Vea algo que sea totalmente válido en este instante, pero también en el tiempo. Algo que llame la atención. Yo le puedo dar un consejo. Algo que está llamando muchísimo la atención en administración de empresas son las tendencias de utilizar medios digitales en todo el camino de la administración. Medios digitales en talento humano, medios digitales en marketing, medios digitales en proceso. Ahora todo está tecnologizado, entonces esto sí está creando un gran auge, un gran auge y está siendo muy llamativo. Entonces ahí les dejo abierta mi sugerencia. ¿Sí? Motivación. Los problemas que trata el artículo científico son importantes para mi área. Usted como administrador de empresas, yo le voy a hacer una pregunta cuando usted haga su tema, tal vez, le voy a decir, dentro de su carrera, ¿en dónde o cómo se va a apalancar su artículo científico? Entonces, tiene que estar de acuerdo, obviamente, a los lineamientos de su licenciatura. ¿Qué temas usted ha visto? ¿Cuáles han sido las temáticas? Y que sirvan como insumos para que usted pueda realizar. Usted tiene materias ya aprobadas espectaculares que le sirven para esto. Una de ellas es, como es de esta materia que se me fue, planificación estratégica, que es uno de los insumos más grandes. Talento humano, la que está haciendo de titulación, proyectos, materias que son sumamente válidas que usted ya utilizó como insumo y ya los puede transformar aquí en un artículo científico. ¿Sí? ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los autores para presentar el artículo científico? Lo que decíamos hace un momento. Usted me tiene que decir, apasionese de su tema. Usted me tiene que decir válidamente de dónde sacó el problema. La mejor forma de investigar es de un tema que a usted le apasiona. No me imagino hacer un trabajo de algo que no me apasiona, que me toque por obligación. Busquen algo que en realidad le sirva y le apasione para que usted haga un buen paper. Yo recuerdo que cuando hacía tutorías de tesis en otra institución, lo primero que yo les decía a mis estudiantes para poderles graduar es que busquen temas que les apasionen. No busquen temas que sean fáciles de investigar o lo que sea, temas que le apasionan. Lo que a usted le apasiona le hace que lleve a la lectura y le hace que usted busque más información. ¿Sí? Luego de eso, usted una vez que ya tenga el tema, lo que va a hacer es buscar trabajos relacionados, trabajos que sean similares a la investigación que usted está haciendo. ¿Dónde puede encontrar esto? En las 3 fuentes que habíamos hablado en la clase anterior. En las bibliotecas virtuales de la universidad. Usted puede utilizar la plataforma de Sedia, donde está el repositorio de todas las tesis, artículos científicos y libros. Y por otro lado, usted también tiene el tema de el Google Académico. Aquí en estos 3 lugares usted va a encontrar ya artículos científicos diseñados y usted lo que tiene que hacer una vez que tenga el tema es bajarse todos los artículos o la mayoría de artículos que usted considere que son válidos o que son similares a lo suyo. ¿Por qué? Porque usted va a crear una discusión con otros autores. Usted va a llegar a la conclusión. Si los otros autores le sirvieron, va a referenciarlos, se puede decir. ¿Sí? Seguiránme preguntando. Luego de esto, usted va a crear una discusión de calidad técnica, originalidad, claridad y contribuciones del artículo. Usted tiene que ver que su tema sea, primero, tenga una calidad técnica. ¿Qué quiere decir? Que sea alcanzable, realizable y haya cómo cuantificar la investigación. Es decir,
poder determinar si el problema se lo puede medir. Usted va a tener ya dentro del artículo científico una metodología de estudio donde usted va a utilizar ciertas técnicas. Voy a adelantarme un poquito, no quiero confundirles, pero voy a adelantarme un poquito la metodología. Metodologías que existen, por ejemplo, usted puede utilizar encuestas. Las encuestas, que esto usted ya ha trabajado, ya lo ha visto muy bien. ¿Cómo hago encuestas? Saco una población, hago una fórmula de muestreo y encuesto y saco una tendencia estadística. Punto. Usted puede utilizar también el tema de observación, clientes fantasmas y demás mediante una rúbrica. Usted puede utilizar focus group, es decir, reunión de gerentes y todo lo demás para sacar información. Usted puede utilizar bitácoras. ¿Qué quiere decir? En base a mi experiencia vivida, todos los días voy documentando algo y voy creando una bitácora. Estas son técnicas. La que más va a utilizar usted son datos estadísticos ya históricos que existen en la empresa o donde vaya a hacer la investigación y la famosa encuesta. Es lo que más va a utilizar porque eso es medible, es entendible y es realizable. Entonces, eso tiene que verificar que su tema sea realizable, sea alcanzable, ¿sí? Por ejemplo, usted no me va a poder sacar, qué sé yo, voy a hacer el estrés en todas las empresas del país. Imposible, porque usted tendría que hacer una investigación de las miles de empresas que hay en el país. No va a poderlo hacer en 11 meses, pero me hago entender. Tiene que delimitar algo pequeño para que pueda ser realizable, ¿sí? Tiene que ser un título original. Si bien usted va a encontrar temas relacionados, usted no puede tomar las mismas palabras. ¿Por qué? Porque desde el título empieza el plagio. Lo primero que usted va a hacer una vez que tenga su título, métase al Google y lo digita ahí. ¿Para qué? Para que vea todas las relaciones que existen y no tenga las mismas palabras. Tiene que ser un título totalmente original, totalmente diferente, ¿sí? Tiene que ser un tema claro, que se entienda, que cualquier persona en cualquier lado del mundo entienda de qué se trata. Eso hablamos de claridad. Y lo que habíamos hablado de contribuciones a la sociedad, ¿sí? No vamos a leer lo demás de aquí, esto es simplemente un pequeño resumen y eso sería prácticamente todo para el tema. Próxima clase vemos sus temas y simplemente sacamos a diálogo con todos los compañeros. Si es que eso no es válido, lo aprobamos simplemente y manos a la obra. Ya vamos a la segunda parte que ya les comentaré la próxima clase. La próxima clase vamos a ver la segunda parte de pensamiento crítico. Por favor, Arturo, hágame acuerdo de esta parte. La segunda parte de pensamiento crítico. Vamos a ver los temas y vamos a resolver las preguntas que usted me va a hacer en su deber de esta semana. No sé si es que hay dudas, preguntas, quejas. ¿Está todo sumamente claro? ¿Sí? Consulta, sí. Yo, con respecto al deber, las 5 son individuales, ¿no? Pero es totalmente individual. Lo que yo voy a hacer es tomar todas las preguntas y las que tengan obviamente relación, las voy uniendo, pero las preguntas son 100% individuales. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Sí, Todo profe. Está claro, gracias. Si todo está claro, le agradezco muchísimo. Por favor, Arturo, le voy a pedir su gentil ayuda simplemente con el tema de la coordinación, que nadie se quede sin grupo. Recuerde que sus actividades son pagadas. Ya vemos después este tema de recompensa por la ayuda y todo lo demás. Pero ahí, por favor, para que me ayude con la coordinación de los grupos. No se preocupe, profe. En el transcurso ya el dato de cómo quedan conformados los grupos. En el caso que existan grupos de 5 personas en su totalidad, pero alguna persona se quede por fuera, puede haber un grupo de 6 sin problema. Podría haber, sin problema. Pero démosle prioridad, habrá grupos de 3. Que integre al grupo de 3, que sean un poco equitativos, ¿sí? Lo que sí les recomiendo es el momento, algo que me olvidaba, el momento que hagan sus equipos, por favor, si usted es de las personas que está acostumbrado a simplemente yo imprimo, pongan el nombre y todo, yo le recomiendo que esta vez se lo haga con mucha seriedad, porque la defensa del artículo es con todos. Usted tiene que estar muy empapado del tema. No se dividan el trabajo, hagan planificación con videoconferencias y trabajen en equipo. Si no trabajan en equipo, yo les garantizo que no van a tener éxito en esta actividad. Tienen que reunirse, tienen que trabajar, ¿sí? Eso nada más.
Si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias por todo y que tengan un excelente fin de semana en lo que queda. Profesor, perdón, antes de que se despida, Gracias, profesor. ¿esta guía para la crítica de artículos está subida en su plataforma? Sí, de ahí mismo la saqué. Ok, listo. Muy amable, gracias. Súper. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que no. Que tengan una linda tarde, que les vaya muy bien. Igualmente, profe. Gracias. Excelente fin de semana. Gracias, Gracias, profe. Lisen. Gracias, profe.